Eh, pero entonces, ese teorema tiene un poco de supuestos por detrás y son los que habíamos hablado hace unas semanas. Digamos, los más importantes suelen ser que no hay asimetría de información, o sea, que todo el mundo sabe lo mismo, que hay un mercado donde se pueden cambiar las cosas, digamos, este mercado legal. Pero el supuesto normalmente más fuerte es el que, digamos, lo único que afecta a mi utilidad son mi consumo. Y eso lo que quiere decir en palabras más, palabras menos, es que no hay externalidades. O sea, que el consumo de los demás no afecta a mi felicidad y que mi consumo no afecta a la felicidad de los demás. Pero en la vida real, pues eso no pasa por muchas razones, bien sea porque a mí me importa el consumo de otras personas, o bien sea por, digamos, externalidades clásicas, como pues si hay una persona, no sé, fumando alrededor mío, pues a mí me molesta, o si hacen una fiesta, no sé, el martes a las 4 de la mañana, pues me despiertan y eso no me causa felicidad a mí. O si alguien se vacuna, eso tiene unos beneficios para mí, porque hay unas externalidades. Entonces, en todas estas situaciones, el mercado, o sea, disculpen, el teorema del bienestar no se cumple y nada nos garantiza que el mercado lleve a un óptimo de Pareto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver el segundo teorema del bienestar. Y lo que se pregunta el segundo teorema del bienestar, o digamos la pregunta que se trata de hacer, es un poco la opuesta. ¿Y a qué me refiero con la opuesta? Algo así como, supongamos que yo tengo un óptimo de Pareto que me gusta más que los demás. Entonces, digamos, esa es la curva de contrato. Y digamos que por alguna razón, este óptimo de Pareto es mi óptimo de Pareto preferido. Ahora, aquí hay algo importante. Bajo, digamos, el marco conceptual que hemos desarrollado, los óptimos de Pareto no son comparables entre sí. O sea, no es que haya un óptimo de Pareto mejor que otro. Bajo el marco que hemos desarrollado. Si yo prefiero un óptimo de Pareto a otro, es, digamos, un poco por fuera del marco formal que hemos desarrollado de economía y puede ser por razones, no sé, bioéticas, o sea, o de justicia o algo así. O sea, a mí me gusta más el punto verde porque ahí es más justo o algo por el estilo, ¿listo? Entonces, si hay un óptimo de Pareto que por alguna razón, como sociedad o al planificador central o al Estado o a todo, al conjunto de la sociedad le gusta más que otro, la pregunta es si yo podría hacer que ese óptimo de Pareto fuera un equilibrio de mercado. Esa es la pregunta. Si yo podría hacer que el mercado nos lleve a ese óptimo de Pareto. Entonces, la respuesta en general va a ser no, el mercado nos lleva al equilibrio, pero con un asterisco, y es, tal vez lo podemos hacer si permitimos redistribución de recursos. Entonces ya vamos a formalizar qué es eso, pero intuitivamente es algo así como si el Estado, o sea, como un poco socialismo europeo, si el Estado le quita impuestos a todo el mundo y después lo reparte, deja que el mercado opere, y ese mercado va a llegar a un óptimo de Pareto, y ese óptimo de Pareto, pues idealmente va a ser el punto. Esto es como un poco la idea. Supongamos que tenemos una economía de mercado. Entonces la economía de mercado, recuerden que está caracterizada por los individuos y por las preferencias y dotaciones de esos individuos, ¿no? Que es lo que los caracteriza. Y vamos a suponer que todos los consumidores tienen preferencias débilmente monótonas y cuasi cóncavas. Esta parte es clave. Si ustedes recuerdan, para el primer teorema del bienestar solamente necesitábamos que fueran débilmente monótonas. Aquí necesitamos que también sean cuasi cóncavas. Y si son cuasi cóncavas, entonces, si no son cuasi cóncavas, no se va a cumplir el teorema. ¿Listo? ¿Qué quiere decir cuasi concavidad en español? O sea, respecto a las preferencias. ¿Sí? ¿Era Se la que refiere a un preferías consumo canastas balanceado, ¿no? balanceadas? Exacto, consumo balanceado. Básicamente, si tengo dos canastas que son indiferentes, prefiero la mezcla de esas canastas que las canastas extremas. Listo. Entonces, supuestos, lo que dice el teorema es, si yo tengo un óptimo de Pareto, esto acá es un óptimo de Pareto, entonces existe una redistribución de recursos, ya vamos a definir eso formalmente, y unos precios tales que, uno, básicamente lo que dice esto es que esto efectivamente es una redistribución de recursos.
O sea, yo cojo las dotaciones iniciales, sumo todo eso, digamos, como planificador central me lo quedo y lo reparto. ¿Listo? Y entonces ahora los W gorritos van a ser como las dotaciones iniciales nuevas. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que dice la condición 1 es, los W gorritos efectivamente son una redistribución de recursos, o define que es una redistribución de recursos. ¿Listo? Entonces tenemos un óptimo de Pareto, entonces dice, existe una redistribución de recursos tal que, y la parte clave es la 2, dice, a esos precios, ese óptimo de Pareto es un equilibrio competitivo de la nueva economía. ¿Y a qué me refiero con la nueva economía? Es la economía que tiene la misma gente y las mismas preferencias. Esto, digamos, es lo mismo. Pero una redistribución, o sea, una dotación inicial de recursos diferente. Entonces, básicamente lo que dice este teorema en español es lo siguiente. Supongo que hay un óptimo de Pareto que nosotros quisiéramos alcanzar. Entonces, de nuevo me devuelvo al dibujo de la caja de Edgeworth. Y digamos que por alguna razón nosotros quisiéramos llegar a este óptimo de Pareto. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera esta dotación inicial, puede que el equilibrio fuera este. Digamos, el equilibrio de epsilon original. ¿Listo? Y yo sé que ese equilibrio está sobre la curva de contrato. ¿Estamos de acuerdo o no? Por el primer teorema del bienestar. Sí. ¿Listo? Lo que dice el teorema es que hay otra redistribución de recursos. Digamos, no sé, esta. Tal que si yo dejo que el mercado opere, el mercado solito va a llegar acá. Y este punto va a ser el equilibrio de la nueva economía. Entonces lo que dice el teorema es, sin importar cuál sea el punto verde, o sea, todos los puntos de la curva de contrato tienen una redistribución de recursos tal que si yo redistribuyo los recursos y abro la economía, el mercado va a llegar ahí. Entonces la secuencia lógica de este teorema es la siguiente. Empieza el mundo, todo el mundo arranca con una redistribución de recursos. Y antes de arrancar el mercado, digamos, cerramos el mercado, el planificador central redistribuye las dotaciones iniciales, entonces le quita a una gente y se lo da a otros. Y ahí dice, ok, abramos los mercados. Los mercados abren y los mercados van a llegar al óptimo de Pareto que yo quería. ¿Tiene sentido o no? Sí. Listo. Entonces acá, Perdón, ¿preguntas? Sí, sí, dale. perdón. Aquí sí necesitamos de alguien externo, ¿verdad? O sea, como un plan que redistribuya los recursos, dices. Ajá. Sí, tal cual. Ah, Entonces, normalmente, y así se dice hasta en los libros de textos, el primer teorema del bienestar se le dice el teorema del bienestar capitalista, porque dice un poco como los mercados son lo mejor, ya no tuve Pareto. Y el segundo teorema del bienestar se le conoce como el socialista, porque dice un poco como, ok, si por alguna razón uno preferiría una redistribución de recursos a otra, digamos justicia o algo, entonces es posible alcanzar eso con el mercado, pero primero hay que hacer una redistribución de recursos. Y esa redistribución de recursos la pues, es como medio socialista. Y para eso necesitamos sí, un planificador central, un gobierno que haga esto. ok, muchas gracias. Listo. Entonces, antes de entrar a los detalles de, o sea, digamos a los caveats del teorema, ¿todo el mundo entiende en palabras lo que dice el teorema o no? Pero yo tengo una duda. ¿Sí? Dale. Okay. El primer teorema del bienestar siempre es que siempre es Pareto eficiente y ahorita acabas de mencionar que el segundo teorema es posible que lleguen a un equilibrio, digo, a un punto Pareto eficiente. O sea, es posible, o sea, que no siempre. ¿En qué casos no? No, no, no. O sea, lo que dice es lo siguiente. El primero dice, toda economía de mercado lleva un óptimo de Pareto. Y el segundo dice, si hay un óptimo de Pareto, es posible hacer una redistribución de recursos, o sea, siempre es posible hacer una redistribución de recursos, tal que después de la redistribución de recursos, tú abres el mercado y el mercado llega a ese óptimo de Pareto que a ti te interesa.
Ok, ¿Sí? ok. Ya, gracias. Listo. Profe, yo Sí, tengo una duda. O sea, por ejemplo, en la vida real, ¿qué tan aplicable es? Porque, o no, sea, ¿cómo se da? ya vamos a hablar de qué tan irreal es este teorema, que es básicamente, Ok, es súper irreal. ok. Pero quiero que, solamente como antes de entrar a eso, que dame un minuto, quiero como estar seguro que todo el mundo entiende el enunciado, o sea, como la idea de lo que dice. Ok, listo. Sí, entonces, si todo el mundo está súper claro en lo que dice el teorema, entonces ahora sí hablemos de como qué tan realista es este teorema en la vida real. Entonces, pues muchas cosas. El teorema lo que me dice es, si usted quiere alcanzar un óptimo de Pareto, digamos el punto verde ahí, existe una redistribución de recursos, tal que usted hace la redistribución de recursos, después abre la economía y el mercado llega ahí. Pero no le dice a uno cuál es esa redistribución de recursos. Y esta parte es clave, porque es como un teorema que dice, es posible hacer la redistribución, o sea, es posible, existe una redistribución de recursos tal que después de la redistribución llega ya, pero como no le dice a uno cuál es la redistribución de recursos, digamos en términos de, si yo soy el gobierno o el planificador central, pues el teorema me dice, tú puedes hacer una redistribución para que el mundo sea mejor, pero no me dice cuál es. Y para yo, digamos, poder matemáticamente saber cuál es, tendría que conocer las preferencias de todo el mundo, lo cual, pues es ilógico. Eso no puede pasar en la vida real. Entonces, aunque el teorema me dice, es posible llegar a ese óptimo de Pareto, no me dice cómo llegar a ese óptimo de Pareto. O sea, no me dice cómo hacer la redistribución de recursos para llegar a ese óptimo de Pareto. ¿Tiene sentido eso? Sí, ya. O sea, no sabes al final las utilidades o las preferencias de las personas, entonces no sabes cómo la distribución va a ser buena o mala, ¿no? Exacto. O sea, no sabes cuál tiene que ser ese W gorrito para que después de abrir el mercado llegues al óptimo de Pareto que tú quieres. Ok, sí. Ese es el primer problema. Hay muchos problemas de este teorema. El segundo, eso antes este teorema lo que dice un poco es, los mercados, como que la gente nace, se cierran los mercados, hago la redistribución de recursos y después abro los mercados. Y en la vida real, pues eso no es realista, o sea, los mercados están abiertos todo el tiempo, ¿o no? Entonces, como que hay como una secuencia lógica que es como difícil de cumplir, ¿o no? Sí, claro. Listo. Hay más problemas. El tercer problema es que si se dan cuenta, lo que supone este teorema en el fondo, este supuesto 1 es un supuesto bien fuerte. Dice, el planificador central puede redistribuir los recursos fácilmente. O sea, le quita a una gente y le da a otra. Pero en la vida real, lo que hacen los gobiernos para, digamos, hacer esto es que cobran impuestos o no. Entonces, digamos, cobran impuestos y dan subsidios o no. Es como la manera de hacer redistribución de recursos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí, Sí. Sí. Y cuando yo cobro impuestos, o sea, Eco 3, siempre genero una pérdida en bienestar o no. Sí. Entonces, intuitivamente, a ver si todos estamos de acuerdo, en la vida real esto va a ser una desigualdad o no. Como que al final de yo recoger impuestos y cuando los vaya a repartir, voy a tener menos que el tamaño de toda la economía o no, porque estoy generando esa pérdida en bienestar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O si sí, no fuera impuestos y literalmente yo fuera y le confiscara a la gente, a las personas sus dotaciones y las repartiera, pues tengo que gastar recursos en ir a confiscar eso y en repartirlo o no. O sea, como que hay un costo de transacción. Sí, Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y la última, digamos, el último problema que está bien escondido y no es tan fácil de ver, es que esto supone que yo puedo distribuir todas las dotaciones iniciales. O sea, todos los W yo los puedo como coger y dárselos a alguien más. ¿Qué tan realista es eso en la vida real? O sea, ¿yo puedo literalmente redistribuir todas las dotaciones de las personas o no? no, No, ¿Qué no puedo redistribuir?
las capacidades de cada persona. Básicamente la lotería genética. Ujú. ¿De acuerdo o no? Y también está en chino saber las utilidades, ¿no? No es como que si te Sí, lecciona. claro. Aparte de eso está, pues, o sea, tocaría saber cuáles son las utilidades para poder saber los Ws. Pero digamos que, supongamos que eso se sabe, que ya es un supuesto que imposible. Aparte de eso, entonces yo tenía que poder redistribuir las cosas y básicamente, ahora estamos de acuerdo, todo el mundo nace con dos cosas. Pues uno, básicamente como la herencia implícita que tienen los papás, pues que básicamente se la va gastando durante la vida en gastos educativos y otras cosas. Y aparte de eso, con una lotería genética, ¿o no? Sí, Este teorema, pues, digamos, yo podría al principio coger esta como herencia de dinero y repartirla, pero lo que no puedo repartir es como, la tecnología no se ha inventado, es la lotería genética que le toca a cada persona, ¿o no? sí. Entonces, es importante tener en cuenta como todas estas limitaciones del teorema. Entonces, para resumirlas, una, no me dice cuáles son los W gorritos, o sea, cuál es la distribución que tengo que hacer para poder llegar al equilibrio. Para poder saber esa distribución, debería poder saber cuál es la preferencia de todo el mundo, lo cual es imposible. Entonces, ya eso como que arranca mal el teorema. Y aparte de eso, supone que yo puedo hacer esta redistribución de recursos sin costo. Y en la vida real hay cosas que no puedo redistribuir y hay costos de hacer la redistribución, bien sea por medio de impuestos o el costo pues de confiscar y de repartir otra vez. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Listo. Pero entonces, y eso es lo chistoso como el debate, el debate suele ser un poco entre los dos teoremas, porque el primer teorema dice un poco como los mercados son muy buenos, déjenlos operar porque van a llegar al último de Pareto. Y el segundo teorema dice, ok, los mercados son buenos, porque pues digamos esto funciona bajo una economía de mercado, pero hay consideraciones bioéticas, a mí me gusta más un óptimo de Pareto que otro, entonces voy a hacer una redistribución de recursos, y en ese sentido es que es el socialista, y después si dejamos que el mercado opere, entonces digamos como una economía como, digamos, socialdemócrata tipo europea, socialismo europeo. Y pues lo chistoso es que, ok, en un sentido muy abstracto estos teoremas justifican esas dos visiones del mundo, encontradas un poco, pero en la vida real los supuestos para justificar las dos cosas no se cumplen. O sea, hay muchas, digamos, externalidades o lo que sea que no justifican normalmente el primer teorema del bienestar. Y los supuestos del segundo teorema del bienestar son tan irreales que tampoco se cumplen. Entonces, como que es un debate que al menos está como basado en unos teoremas que en la vida real no tienen mucho sentido, ¿o no? pues no. Listo. Ok. Si esa es la conclusión que todo el mundo se queda, ya yo quedo feliz. Ok. ¿Otras preguntas sobre el segundo teorema del bienestar? No, prof. Listo. Súper. Entonces, por último, solamente como para que les quede aquí como un ejercicio para la casa. Recuerden que este teorema adicionalmente requiere cuasi concavidad. Entonces veamos un ejemplo donde el segundo teorema del bienestar no se cumple. Y es este de acá. Entonces, tengo que la utilidad de A es el máximo entre X y Y la utilidad de B es el mínimo entre X y Y. ¿Cuál de estas dos funciones de utilidad no es cuasi cóncava? La de A. Exacto. Esto no es cuasi cóncavo. Porque ustedes lo pueden ver, digamos, si yo le doy a este consumidor tres opciones, 10 unidades de X, 10 unidades de Y o 5 y 5, ¿qué prefiere él? 10. 10. Exacto, entonces prefiere las canastas extremas a las canastas balanceadas. Entonces no es cuasi cóncavo. ¿De acuerdo o no? Sí, prof. Listo. Entonces, aquí les voy a decir cuál es la respuesta, pero de verdad traten de hacer esto en la casa. La razón por la cual no lo hago acá es porque si ustedes me ven a mí hacerlo, les va a parecer que todo es muy claro, pero es muy diferente cuando uno hace un ejercicio como de ceros. Entonces, traten de hacerlo en la casa. Yo les digo cuál es la respuesta para que lo puedan comparar, pero traten de hacerlo. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio en la casa, se van a dar cuenta que toda la caja de Edgeworth son óptimos de Pareto. O sea, todo.
los puntos interiores, todo. ¿Listo? Pero nosotros ya hemos dicho que esta economía, si se acuerdan, la hemos discutido hace como una clase, esta economía no tenía equilibrio de mercado. Entonces, básicamente en esta economía no es posible alcanzar los óptimos de Pareto por medio de una redistribución de recursos, porque sin importar cómo redistribuir los recursos, no hay equilibrio. Entonces, el mercado no me va a llevar a los óptimos de Pareto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Pero era traten de hacer este ejercicio en la casa. Es un buen ejercicio como de práctica para el examen. Listo. Súper. ¿Preguntas antes de cambiar de diapositivas? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es básicamente meterle producción a la economía. Entonces, en las economías que hemos estado viendo hasta ahora, era una economía de intercambio puro. Eso quiere decir, la gente nace con unas dotaciones e intercambia esas dotaciones en el mercado. Pero no estamos permitiendo que hubiera producción, o sea, que hubiera como una fábrica de algo que coja unos insumos y de esos insumos produzca algo más, ¿no? Es como, si la gente no nació con lo que hay al final, no se puede consumir. Y pues en la vida real sí hay firmas. Hay firmas que cogen productos o insumos, los usan y producen algo nuevo o no. Entonces lo que vamos a hacer es introducir eso y ver cuál es el concepto de equilibrio y pues tratar de ver cómo es la solución. ¿Listo? Sí. Entonces, aquí la parte clave es que cada firma o estas nuevas, lo que vamos a introducir van a ser como dos cosas. Por un lado, va a ser la función de producción de la firma. Entonces, esto acá, este FJL, me dice, esta es la firma, me dice la firma J, ¿cuál es la tecnología? ¿Qué es esto? Con la que produce el bien L. Digamos el bien final, o lo que produce. Entonces, F sub J, superíndice L, me dice cómo la firma J, o sea, cuál es la tecnología de la firma J para producir el bien L. Y las Profe, firmas, o sea, ¿cómo? profe, tengo una duda. ¿Sí? O sea, ¿cada firma produce un bien distinto? Entonces, acá no. Hay muchas firmas. Digamos, pues J me dice cuántas firmas son. Y las firmas pueden producir varios bienes. Entonces, por ejemplo, la firma 1 puede producir el bien 1, 2 y 3. La firma 2 puede producir el bien 3, 4 y 5. Y entonces ahí, pues el bien 3 estaría producido por dos firmas. ¿Sí? Y el 1 y el 2 por una firma y el 5 y 6 por otra. O algo así. Ah, ok, ok. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, una firma puede producir varios bienes y un mismo bien puede ser producido por varias firmas. Y entonces aquí lo que estamos introduciendo es la tecnología, o sea, como cómo produce la firma J el bien L. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Y esta tecnología utiliza unos insumos. Entonces noten que aquí lo que tenemos es este ZI, digamos ZI JL, es cuánto del bien I, o sea, este es el insumo, usa la firma J para producir el bien L. Entonces, a esta tecnología que teníamos antes, pues le va a entrar cuánto usa la firma de los diferentes bienes como insumos para producir el bien final. ¿Tiene sentido eso? Es como si fuera una propia dotación de bienes que usa la firma. Exacto, pero yo no lo llamaría una dotación, sino como el consumo de insumos de la firma. Entonces, digamos, si es una firma que produce manzanas, jugo de manzana, ella no nace necesariamente con dotación inicial. La firma no tiene nada originalmente. Pero para producir el jugo de manzana, pues no sé, usa manzanas, más agua, más botellas plásticas o algo por el estilo. ¿Sí?
Ok, gracias. Listo. Entonces, por un lado, tenemos, o sea, lo que estamos introduciendo es la tecnología que usan las firmas para producir los bienes y pues esas tecnologías usan unos insumos y escupen un bien final, ¿no? Y por otro lado, es lo que acabo de decir en palabras, lo que tenemos que introducir es que las firmas, pues alguien es dueño de las firmas en la sociedad. ¿Listo? Entonces necesitamos describir quién es dueño de qué firma. Y aquí vamos a suponer que quién es dueño de qué es exógeno. O sea, es como un parámetro del problema. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que quién es dueño de qué firma es como si yo tuviera acciones de la firma. ¿Listo? Y lo que vamos a suponer es que esas acciones están fijas. O sea, yo nazco con una proporción o con una parte de la que soy dueño y eso no puede cambiar. Pero en el mundo real, pues yo podría cambiar esas acciones en el mercado también, ¿o no? O sea, podría vender y comprar participación en diferentes firmas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Entonces vamos a suponer que eso es fijo, pero es por una cosa como hacer que el álgebra ya no sea complicada. El álgebra que vamos a trabajar ya es lo suficientemente complicada como para meterle más cosas. Si ustedes permitieran que los agentes cambiaran como acciones de la firma, todo lo que vamos a hablar en la clase también se cumple. Pero no lo vamos a introducir simplemente porque ya la matemática sería como muy, muy complicada. ¿Listo? O sea, el álgebra, como para resolver problemas, básicamente. Entonces, para no introducir como álgebra tan complicada, porque ya va a ser complicada suficiente, vamos a suponer que esto está fijo. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, vamos a denotar por teta i j qué fracción de la firma J es dueño del consumidor I. O sea, eso nos dice qué proporción de la firma J tiene el consumidor I. Entonces, como es una proporción, eso va a estar entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Y la firma como un todo tiene que ser, o sea, la sociedad como un todo más bien, tiene que ser dueño de la firma o no. O sea, no puede ser que, digamos, el consumidor 1 es dueño de la mitad de la firma 1 y nadie más es dueño de la firma 1. No, o sea, entre el resto de la sociedad tienen que ser dueños de la otra mitad. Entonces, por eso, la suma de los teta y jotas para un j fijo, o sea, si yo sumo qué proporción de la firma j es dueño de la persona 1, la persona 2, la persona 3, hasta la persona i, todo eso tiene que sumar a 1. O sea, entre toda la sociedad tienen que ser dueños de la firma j. Y eso es verdad para todo j. O sea, para toda firma. Sí. Listo. Listo. Entonces, ya introdujimos las firmas. Entonces, recuerden lo que introdujimos fue básicamente la tecnología de producción de cada firma, por un lado, y por otro lado, qué porción de la firma es dueño cada persona. Entonces, ahora vamos a definir un equilibrio competitivo con producción. Entonces, si ustedes recuerdan, la definición de equilibrio competitivo tenía dos partes. Decíamos que era pues, un vector de precios y una asignación tal que, uno, el consumidor maximizaba su utilidad y dos, los mercados se vacían. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahora que introdujimos la firma, vamos a tener que introducir una tercera condición. Recuerden que la clave acá es que la condición de que los consumidores maximicen, lo que nos garantiza es que los consumidores no se quieren mover del equilibrio, porque si todo el mundo está maximizando su utilidad, todo el mundo está lo más feliz posible, entonces ya, no se quiere mover. Ahora queremos que las firmas no se muevan tampoco. Entonces, ¿cuál va a ser la condición que vamos a tener que añadir intuitivamente? Que maximicen sus ganancias. Exacto. Tal cual. Entonces, aquí voy a introducir la definición. Se va a ver fea algebraicamente. No le tengan miedo. Va a ser relativamente intuitiva en términos económicos, solamente que para trasladar, digamos, la intuición al álgebra se ve feo, pero
No se dejen espantar por el álgebra, ¿listo? Por la matemática. Entonces, un equilibrio competitivo que acá va a estar compuesto de lo que consumen los agentes y por otro lado, de lo que consumen las firmas. Porque recuerden que los zetas eran los insumos de la firma, ¿no? Entonces vamos a decir que esa parejita, o sea, cuánto consumen los agentes y cuánto consumen las firmas, junto con un precio, es un equilibrio competitivo si cumple tres condiciones ahora. Entonces la primera condición es que para todas las firmas, Z estrella soluciona el problema de la firma. ¿Y cuál es el problema de la firma? Maximizar sus utilidades. ¿Cómo son las utilidades de la firma? Entonces, por un lado, es yo maximizo, ¿listo? Maximizo la diferencia entre mis ganancias y mis costos, o sea, la utilidad. ¿Cuáles son mis ganancias? Lo que yo produzco, que es F de los insumos, o sea, cojo los insumos, los meto en la tecnología y eso me devuelve la producción. Y esa producción la vendo a precios de mercado. Entonces es P por lo que produzco. Esto acá es la ganancia. Y a eso le resto los costos de producción. Entonces, ¿cuáles son los costos de producción? Cojo los insumos, los tengo que comprar a precio de mercado, entonces cojo Z, por cada Z pago un precio P y sumo todo eso. Y esto acá son los costos. ¿Estamos de acuerdo que son las utilidades de la firma o no? Sí. Listo. Este es un gran momento para preguntar si alguien está confundido. Profe, ¿Sí? pero eso es en un óptimo, ¿no? Todavía no, porque, o sea, bueno, o sea, mejor dicho, si lo maximizas, sí. Pero estamos de acuerdo que, no sé, esta parte de acá, el cuadrito, es la utilidad. Ah, sí, el cuadrito sí es la utilidad. Sí, y ahora sí, de acuerdo, lo maximizo. Entonces, ¿qué controla la firma? La firma controla cuántos insumos comprar, entonces los zetas. Y pues obviamente después de maximizarlo, ese es el pie estrella, o sea, es la ganancia en el óptimo. Ah, ok, ok. Pero solo Pero lo que está dentro del cuadro es lo que está diciendo que es la utilidad. ¿qué es la utilidad? Sí, sí. Entonces lo que estoy diciendo es que los zetas estrellas son la solución al problema de maximizar la utilidad de la firma. O sea, básicamente, en equilibrio, las firmas están maximizando su utilidad en español. Eso lo que quiere decir es, en equilibrio, las firmas están maximizando su utilidad. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, la segunda condición va a ser muy parecida a la que teníamos antes, que es que los consumidores maximizan. Entonces, aquí lo que quiere decir esto es que los X estrellas solucionan el problema del consumidor. Recuerden que el problema del consumidor es maximizar la utilidad. Él elige cuánto consumir de todos los bienes, sujeto a la restricción presupuestal. Entonces, aquí la restricción presupuestal se va a ver un poquito diferente. De este lado va a ser igual. Esto acá es el gasto. ¿Estamos de acuerdo? Que es P producto punto X, o sea, P1 por X1 más P2 por X2 más P3 por X3. O sea, ¿cuánto me gasto en los bienes? ¿Sí o no? Sí. Este es el ingreso de vender la dotación, que es el que teníamos antes, ¿o no? Y aparte de eso, al consumidor le va a entrar un dinero extra por ser dueño de la firma, porque la firma tiene unas ganancias, los pie estrellas. Entonces, básicamente, si yo soy dueño de la firma 1, pues a mí me caen las ganancias.
si soy dueño de la mitad de la firma 1, me llega la mitad de ganancias en repartición de utilidades. Entonces esto básicamente es como la ganancia por ser dueño de la firma. De las firmas, ¿no? Pues de varias. Si yo no soy dueño de nada, pues los tetas valen 0, no me suma nada. Si soy dueño de todas las firmas, pues entonces me gano la ganancia de todas las firmas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Perfecto. Entonces el programa del consumidor es muy parecido al de antes, solamente que ahora le entra una plata adicional por tener acciones de las firmas. Es la repartición de utilidades. Y la tercera condición es la misma de antes, que es la de vaciado de mercado. O sea, se llama exactamente igual. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que no solamente el consumidor vive, pues digamos, está en esta economía, sino también la firma. Y hay que tenerlo en cuenta tanto el lado izquierdo de esa ecuación como el lado derecho. ¿Por qué? Digamos que del lado izquierdo tengo la demanda de los consumidores, por un lado. Es lo que ya teníamos antes. Y aparte de eso, tengo que sumarle la demanda de las firmas. Entonces, por ejemplo, si me devuelvo al ejemplo de una fábrica que produce jugo de manzana, entonces en el mercado de las manzanas hay dos demandas. La demanda de los consumidores y la demanda de la firma que produce jugo de manzanas o no. Sí. Entonces esto se ve complicado con la doble sumatoria, pero no, o sea, en palabras no es muy complicado. Simplemente yo tengo que llegar y decir, ok, para todos los bienes que se producen en la economía, esos son los L', tengo que verificar cuánto se usa del bien L como insumo. Entonces, para todos los bienes de la economía, voy y miro cuánto se usa del bien L. Y eso lo sumo para todas las firmas. ¿Listo? Entonces, básicamente es como si me preguntara cuántos productos en el mundo usan manzanas y sumo sobre todas las firmas que usen manzanas como insumos. Y todos los bienes que usen manzanas como insumos. Y entonces la suma de estas dos cosas es la demanda agregada. ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y entonces ahora está al lado de la oferta. Entonces, por el lado de la oferta está la oferta de antes. Esta, digamos, es la oferta de los consumidores. Y por eso me refiero a que los consumidores van y venden la dotación inicial. Y aparte de eso, pues está la oferta de las firmas, que es básicamente cuánto producen las firmas del bien L. Y la suma de estas dos cosas es la oferta agregada. Y esta es la definición de equilibrio competitivo. Antes de que pase a la siguiente diapositiva, ¿alguna pregunta sobre la definición? Yo, prof, Dale. perdón, en la parte del problema de las firmas, es ganancia menos los costos, pero los costos es lo que te gastaste al comprar los insumos. Exactamente. Ah, ok. Ok, gracias. Exacto. Sí, costo, no sé, puede ser, lo voy a poner acá, como el costo de los insumos. Listo. Ok. Entonces, sin hacer la matemática, y simplemente me van a tener que creer acá porque la matemática se pone muy compleja, pero intuitivamente no hemos cambiado mucho, hemos agregado unas firmas. Todas las propiedades que hemos visto del equilibrio competitivo en una economía de intercambio se van a cumplir en una economía con producción. ¿Y cuáles son esas? Básicamente, la primera, si las funciones de utilidad son crecientes
y las de producción también son crecientes, o sea, más insumos, más producción, entonces los precios son positivos. Intuitivamente es lo mismo de antes. Si un precio fuera cero, entonces bien sea la firma o el consumidor demandaría infinito ese bien. Y pues oferta no podría ser igual a demanda. La ley de Walras se sigue cumpliendo y es que en general los consumidores que van a gastarse todo su ingreso, siempre y cuando las utilidades sean crecientes. La ley de Walras 2 también se va a cumplir, que recuerden que lo que decía es que si hay L mercados y L-1 están en equilibrio, el último también va a estar en equilibrio. Eso también se va a cumplir. Se va a seguir cumpliendo que si yo tengo un equilibrio que es X, Z y P, entonces X, Z y alfa P también es un equilibrio. O sea, sigue siendo verdad que lo único que nos importa son los precios relativos, no en qué unidades estén medidos los precios. Y por último, el primer y el segundo teorema del bienestar se van a seguir cumpliendo. ¿Listo? Sí. Entonces, básicamente, agregamos producción, pero todas las propiedades que ya aprendimos van a seguir estando ahí. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Porque esto es, hasta que uno lo ve con un ejemplo, es muy abstracto. Y el primer ejemplo va a ser un ejemplo un poquito irreal, pero ayuda a entender increíblemente la intuición de esto. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes saben quién es Robinson Crusoe? Sí. O sea, ¿sí? ¿Todo el mundo se leyó el libro o no? Es el que se queda en la isla, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, como recordatorio para los que no se lo leyeron en la secundaria, básicamente es un europeo que, no sé, el barco se estrella o alguna cosa, y entonces queda atrapado en una isla en la mitad del Caribe. Y él, digamos, al menos por la mayoría del libro, es la única persona que vive en la isla. ¿Listo? Entonces, básicamente, Robinson Crusoe está solito en la isla y por ende, él es el único productor y el único consumidor que hay en esa isla. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a resolver el problema de Robinson Crusoe en esta isla como una economía de mercado. Y entonces, bajo esa economía de mercado, de nuevo, Robinson Crusoe toma dos papeles. Uno, pues es el productor y dos, es el consumidor. Consumidor. Y vamos a comparar eso con un planificador central. En este caso, es como una comparación que tiene bastante sentido, porque Robinson Crusoe, pues como es la única persona en la isla, es el planificador central de su vida, ¿o no? Sí. Entonces vamos a ver cómo, aquí va a ser como un poco lo opuesto a lo que hacemos casi siempre, que es como decir, un planificador central no existe en la vida real, entonces veamos cómo se compara la solución, como si existiera el planificador central con la de mercado. Aquí va a ser como al revés, es como, en realidad lo que hay normalmente es un planificador central, que es Robinson Crusoe, pero comparemos con eso como si él fuera medio esquizofrénico y cuando él produce cocos, se sintiera como una persona diferente a cuando él consume cocos. Y entonces esa esquizofrenia es como si él fuera productor por un lado y consumidor por otro y se vendiera los cocos entre sí. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, el consumidor, Robinson Crusoe, tiene esta función de utilidad, donde esto básicamente son cocos que él consume y esto es ocio, o tiempo que se pasa debajo de una palmera mirando el mar. ¿Listo? Entonces, su consumo, o sea, su utilidad o sus preferencias están sobre cocos y ocio. O sea, le gusta ocio y le gusta cocos. Y para producir esos cocos, él, pues hay una función de producción que usa trabajo. Entonces, básicamente, va a ser una función de producción ahí que tiene una exponencial beta. Y entonces, si él trabaja 3 horas, pues produce 3 a la beta cocos.
¿Listo? Sí. Sí. Muy bien. Y aparte de eso, va a haber una dotación inicial que es de 0 cocos y de L barra tiempo. O sea, él, digamos, cuando llegó a la isla no tenía nada, lo único que tiene es tiempo. Tiempo que puede gastar o en ocio o en producir cocos. Sí. Listo. ¿Todo el mundo entiende el setup del que estamos hablando? Profe, yo no entendí bien la segunda función. O sea, esta de acá, no sé, aquí hice la flechita. Sí. Listo. Eso es básicamente para él producir cocos, no sé, tiene que subirse al árbol y bajarlos y cortar, y pues quitarle la cáscara y cortarlos y sacar la carne o algo así. Entonces, esto lo que me dice es él cómo transforma tiempo en cocos. Entonces, pues como es L a la beta, es, no sé, si fueran 3 horas, pues al final tiene 3 a la beta cocos. Si él Ok. estuviera medio en horas, ¿sí? Entonces me dice cómo transformo tiempo en cocos. Y eso depende pues de qué tan eficiente sea Robinson bajando cocos de la palmera. Va. Va. Y Gracias. aquí una parte clave es que, por eso acá le pongo el X, el LX es diferente del L, ¿no? Porque uno es el ocio y el otro es el trabajo. O sea, las dos cosas no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ok. Entonces, primero que todo, definamos qué es un equilibrio en esta economía. Entonces, un equilibrio en esta economía está dado por el consumo de la gente, ¿listo? Gente, o sea, de Robinson. Esto está dado por los insumos de la firma, que recuerden que antes es lo que llamábamos como Z estrella, ¿listo? Entonces esta es la asignación de equilibrio, es cuánto consume la persona de cocos, cuánto consume de ocio y cuánto tiempo dedica a trabajar. Y por un vector de precios. Entonces el vector de precios es PW, donde este es el precio de los cocos, y W es el precio del tiempo. Y no antes se llama W porque viene de inglés de wage. Entonces, normalmente es W por wage. Y no lo confundan con la dotación inicial. Lastimosamente todos los libros de texto lo escriben así. W también se usa para la dotación inicial y se usa para el salario. Y pues, no sé. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Entonces trato de usar la notación de los libros para que no se confundan. Pero, si leen un libro. Pero tengan en cuenta que acá W va a ser un precio y va a ser el precio del tiempo, o sea, el salario. ¿Listo? Sí. Entonces, esta quintufla tiene que satisfacer las siguientes condiciones. La primera es que LX estrella soluciona el problema de la firma. Recuerden que el problema de la firma es maximizar pues su ingreso, que es cuántos cocos produce por el precio de los cocos, menos el costo de los insumos, que en este caso es tiempo, entonces menos W por el costo, por el tiempo que usa la firma. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. El consumo de los cocos y el consumo del ocio satisface el problema o soluciona el problema del consumidor, que es maximizar su utilidad sujeto a su restricción presupuestal. En este caso, la restricción presupuestal es P por X, o sea, cuánto consume de cocos por el precio de los cocos, más W por L, o sea, cuánto consume de tiempo por el precio del tiempo, menor que su ingreso, que él coge la dotación inicial de tiempo, la vende a precio W, y aparte de eso, le quedan las ganancias de la firma, porque como es la única persona que hay en la isla, él es el dueño de la firma. Esta restricción hay gente que le parece que sea un poco rara así.
Entonces, una manera de verla podría ser P por X es menor o igual que W por L barra menos L más pi. Entonces, ¿quién lo podrían pensar como? ¿Cuánto me gasto yo? Pues me gasto lo que me gasto en cocos. ¿Y cuánto dinero me entra? Pues esto de acá es el trabajo. O sea, todo el tiempo que yo no estoy descansando, trabajo. Por eso me pagan un salario W. Y aparte de eso, pues el ingreso de la firma. Las dos ecuaciones son idénticas. Hay gente que le parece más intuitiva la de la izquierda y hay gente que le parece más intuitiva la de la derecha. Pueden usar cualquiera de las dos. Da igual. ¿Listo? Sí, todo bien. Y por último, Profe, una duda. está así. ¿Cómo? La compañera y yo tenemos una duda, pero vas, compañera. Ahora, justo el PX, ¿de dónde sale? El PX, o sea, es básicamente el precio de los cocos por los cocos que tú consumes. O sea, esta es la restricción Ah, presupuestal. ok, solo es la Entonces, cantidad. este es como el gasto, ¿no? PX. Sí, esto es como un producto punto. No sé si eso confunde. Ah, ok. Va, sí. Es que también tenía la misma duda, pero lo que me sacaba de onda es que, pues, como es el único, no habría precios, ¿no? No, porque hay dos bienes acá. Está Ajá. los cocos y el tiempo. Ah, y es como una relación. Claro, y lo que va a importar al final va a ser como la relación de precio entre los dos. Sí, no es como no es como no es expresado monetariamente, sino que lo calcula el individuo, ¿no? En esta situación No, no, hipotética. aquí está, o sea, recuerden que es como si fuera esquizofrénico él, ¿no? Entonces él va a ver Ajá. una moneda, no sé, pesos de la isla caribeña, y él pues se va a comprar cocos y se va a pagar a sí mismo un salario y todo eso, digamos, o la firma le va a pagar a él un salario, cuando, ¿no? Va. Ok. Gracias, profe. Listo. Me encanta que dicen compañeros, como si tuviéramos una revolución. Vamos a la selva a derrocar al rey. Entonces, listo. Y la tercera condición es que se vacíen los mercados. Entonces, de nuevo, acá hay dos mercados, el mercado de los cocos y el mercado del tiempo. Entonces, la condición del mercado de los cocos es que la demanda de cocos sea igual a la oferta de cocos. Noten que aquí la demanda de cocos solo viene del consumidor porque la firma no consume cocos y la oferta de cocos solo viene de la firma porque no hay dotación inicial de cocos. Y en el mercado del tiempo está la demanda del consumidor y la demanda de la firma. Porque el consumidor consume ocios, demanda tiempo, y la firma demanda tiempo, pero por medio del trabajo. Entonces, esta es la demanda agregada. Y por el lado de la oferta está la dotación, que es la oferta agregada, y aquí no hay nada que produzca la firma, porque ninguna firma produce tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ujú. Listo. Entonces, lo que Oye, hicimos simplemente fue escribir. Ah, disculpa, ¿tú tienes una perdón. pregunta? Dale. Sí, en el vector de hasta arriba, cuando queríamos maximizar también los insumos de la firma, me confundí por qué hasta abajo es la oferta de cocos. Ah, Porque no, hasta abajo la oferta de coco, no entendí. Me perdí yo. A ver, acá, sí, esa. o sea, pero, o sea, esa es la oferta de cocos porque acuérdate que la función de producción de cocos era, digamos, si yo le meto trabajo, era LX a la beta. Entonces, la firma quiere maximizar sus ganancias, que es precio por lo que produce menos el costo de los insumos. Pero para que se vacíe el mercado, lo que necesitamos es que la oferta de cocos, que es cuántos cocos produce, pues que sería cuánto tiempo usa a la beta, sea igual a la demanda de cocos. No sé si tiene sentido. Sí, ok. Gracias.
Listo. Ok. Entonces, lo que hicimos acá, en esta, digamos, diapositiva, fue, cogimos la definición general de equilibrio competitivo que teníamos por acá arriba y la adaptamos a este problema particular, ¿listo? Entonces, en este problema particular, la definición se ve así. Y ahora vamos a tratar de solucionar el problema, ¿listo? O sea, vamos a acordar cuál es el equilibrio. Entonces, lo primero que todo es que quiero que nos demos cuenta que en esta economía los precios son positivos. ¿Por qué? Porque las funciones son estrictamente crecientes. Exacto. Entonces, si los precios fueran cero, digamos, si el precio de los cocos fuera cero, Robinson, consumidor, demandaría infinitos cocos y pues no podríamos tener oferta igual a demanda. Y si el precio de el ocio fuera cero, o sea, del tiempo, pues Robinson, consumidor, demandaría infinito tiempo, la firma también demandaría infinito tiempo y pues no podríamos tener oferta igual a demanda. Entonces, ambos precios tienen que ser positivos. ¿De acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Ok. Entonces lo siguiente, ya una vez establecimos eso, es que entonces yo voy a normalizar que W sea igual a 1. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque recuerden que si PXW es un precio de equilibrio, entonces PX sobre W, 1, o sea, dividí todo entre W, también, ¿no? Entonces yo puedo como forzar a que el segundo precio sea igual a 1 y el primer precio, el precio de los cocos, esto debería ser simplemente P sin el X. Y entonces el primer precio, el precio de los cocos, lo puedo interpretar como el precio relativo de los cocos con respecto al precio del tiempo, ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ok. Entonces, ahora lo siguiente. Igual que cuando estábamos resolviendo el problema sin producción, recuerden que lo que hacíamos era como seguir el orden de la definición. Entonces, primero solucionamos el problema del consumidor y después vaciábamos los mercados. Aquí yo fui muy cuidadoso y cuando escribí con producción dije, primero se maximiza el problema de la firma, segundo del consumidor y tercero se vacían los mercados. Entonces, disculpen, asimismo, cuando soluciono el problema debería ir en ese orden. O sea, primero soluciono el problema de la firma, después el del consumidor y después se vacían los mercados. ¿Por qué? Porque recuerden que las ganancias de la firma entran en la restricción presupuestal del consumidor. Entonces, digamos, necesito primero encontrar las ganancias de la firma para poder meterlas en el problema del consumidor, o si no, me voy a hacer un 8 con el álgebra. ¿Listo? Pues para que la álgebra no sea muy complicada, siempre, siempre arranquen con firma, después de firma consumidor y después de consumidor el equilibrio. O sea, que se vacíen los mercados. ¿Listo? Sí. Entonces, arranquemos con la firma. Entonces, dado que ahora dijimos que W iba a ser igual a 1, este es el problema de la firma. ¿Estamos de acuerdo? Que es precio por la cantidad producida de cocos menos el costo de los insumos, que es 1, porque es el salario, por el costo del tiempo. Sí. Listo. Entonces acá, pues derivamos, igualamos a 0. Entonces si yo derivo esto con respecto a Lx, me da P beta, Lx a la beta menos 1, menos 1 igual a 0. Y entonces de aquí me sale que Lx a la beta menos 1 es 1 sobre P beta, o que Lx es igual a 1 sobre P beta a la 1 sobre beta menos 1, que es igual, a ver si estamos de acuerdo, a P beta 1 menos beta. Ah, no, no mentira, 1 sobre 1 menos beta.
¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces esto es como la demanda o no. Esto es la demanda del insumo. Solamente que el insumo acá es el tiempo. Y de aquí puedo saber cuánto produce la firma. ¿Cuánto produce la firma? Pues es Lx a la beta, o sea que es P beta a la beta 1 menos beta, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe, todo bien. Listo. Y por ende las ganancias óptimas serían P por P beta, beta a la 1 menos beta, que es cuánto produce cocos, menos el costo, que sería W, que es 1, por P beta a la 1 sobre 1 menos beta. El costo sabemos que es 1 porque lo dice el problema. O sea, porque normalizamos, no, ustedes no tienen que hacer eso si quieren, pero yo para que la álgebra sea más sencilla, normalicé el salario a 1. Ok. Listo. Ok, y entonces aquí acabamos el problema de la firma. Bien, noten que todo esto está en términos del precio. El precio es el último paso, es lo que encontramos al final cuando se vacían los mercados, ¿no? Es como que tenemos la demanda agregada y la oferta agregada y vemos a qué precio se equilibra. Pero aquí tenemos, Profe, digamos, ¿sí? ¿Vale? no, es que justo le iba a decir que creo que se silenció su micrófono. ¿Qué? ¿Se me silenció? No, pero ya ahí está. Ah, ok. Ya se escucha bien. Listo. Entonces, hasta el momento hemos encontrado la demanda del insumo, la oferta de cocos. Esto si quieren lo pueden ver como la oferta de cocos. Y pues las ganancias. Y todo eso depende de un precio y después vamos a encontrar cuánto es el precio de equilibrio. Entonces ya con esto acabamos el problema de la firma. Entonces, si no hay preguntas, voy al problema del consumidor. Profe, ¿de dónde obtuvo la oferta? La oferta, acuérdate que esta es la función de producción, ¿no? Sí. Entonces, ya, básicamente metí el LX Claro. óptimo en la función de producción. Listo, Ah, ok. Perfecto, gracias. súper. Ok, entonces ahora vamos al consumidor. Entonces, el problema del consumidor es maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Entonces voy a escribir el lagrangiano, más lambda, L barra más pi estrella, menos px, menos L, ¿no? Y este pi estrella, ya saben cuál es, ¿no? Es el que encontramos arriba. ¿De acuerdo? Sí. Del problema de la firma. Listo. Y entonces acá, de nuevo, yo estoy sumando todo el pi, porque como él es la única persona que vive en la firma, en la isla, es el único dueño de todo. Y pues esto lo solucionamos, como siempre se soluciona esto, derivando igual a 0. Entonces, derivo esto con respecto a x y me da alfa x a la alfa menos 1, L a la 1 menos alfa, menos lambda p, igual a 0. Y derivamos con respecto a L y me da 1 menos alfa, x a la alfa, L a la menos alfa, menos lambda igual a 0. Hago el truco de siempre, pasar todo lo que tiene lambda a un lado y todo lo que no tiene lambda al otro. Entonces de acá me queda alfa x a la alfa menos 1, L a la 1 menos alfa es igual a lambda p. Y de acá me queda 1 menos alfa, x a la alfa, L a la menos alfa es igual a lambda. Y ahora voy a dividir el lado izquierdo entre el lado izquierdo y el derecho en el derecho. Entonces me queda alfa 1 menos alfa. Y a ver, ¿cómo sería esto? L sobre X, creo, igual a P. ¿Cómo lo ven?
Sí, creo que está bien. Listo. Entonces acá esto me quedaría lo mismo que es 1 menos alfa, L sobre P es igual a X. Y aquí, o sea, esto es como eco 3, ¿no? Entonces ahora meto esto en la restricción presupuestal. La restricción presupuestal era L barra más pi estrella es igual a px más L. Entonces es L barra más pi estrella es igual a P por alfa 1 menos alfa L sobre P más L. Este P se cancela. Y acá me queda L barra más pi estrella, factor común de L, alfa sobre 1 menos alfa más 1. Entonces es lo mismo que L barra más pi estrella es igual a L, factor común de alfa más 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, o sea, denominador común. Y acá me queda L barra más pi es 1 sobre 1 menos alfa o, ¿sí? O lo que es lo mismo, 1 menos alfa por L barra más pi es igual a L. Entonces acá tenemos cuánto es la demanda de el ocio o no. Sí. ¿Listo? Y me faltaría ver cuánto es X. Entonces X es alfa sobre 1 menos alfa L sobre P. Por lo que es lo mismo, alfa 1 menos alfa por 1 menos P por L, que dijimos que era 1 menos alfa. Esto es así, ¿no? No haya confusión. 1 menos alfa, L barra más pi estrella es igual a X. Este se cancela con este. Y me queda alfa sobre P, L barra más pi estrella es igual a X. Y esto acá sería la demanda de cocos. ¿Estamos todos ahí de acuerdo o no? Sí. Prof, ¿lo podría hacer más pequeño, por favor? Rapidísimo. Más pequeño. ¿Así? Sí, gracias. ¿Y le podría subir tantitito, por favor? Sí. También. Ahí está. Gracias. Dale. Ok, entonces, para resumir lo que vamos hasta ahora, del problema de la firma sacamos la demanda del insumo, la oferta de cocos y las ganancias óptimas, que son ese pie estrella. Del problema del consumidor sacamos la demanda de ocio y la demanda de cocos. Y ya acabamos el problema del consumidor. Entonces ahora lo que nos falta hacer es que los mercados se vacíen. Entonces, de nuevo, hay dos mercados acá, ¿o no? Entonces, ¿cómo son las debería haber dos ecuaciones de vaciado? ¿Cómo es la ecuación de los cocos? Es la demanda, ¿no? Exacto. Por un lado está la demanda, que es esta. Y por otro lado está la oferta, que la vamos a encontrar acá en la firma. Es esta, ¿no? P beta a la beta 1 menos beta. O sea, es esta. La escribo acá. P beta a la beta 1 menos beta. Y por otro lado está el tiempo. Entonces, hay dos personas que demandan tiempo. Uno, Robinson, que demanda ocio a 1 menos alfa más pi. Y por otro lado, la otra persona que demanda tiempo es la firma, que demanda esto de acá, P beta a la 1 sobre 1 menos beta. P beta a la 1 sobre 1 menos beta. Y esto tiene que ser igual a la oferta, que es L barra. Y por la ley de Walras, yo tengo que
verificar que uno de estos mercados se vacíe. Porque si uno de esos mercados se vacía, el otro también o no. Sí. Listo. Entonces, yo propongo que hagamos el de los cocos, porque me parece que viéndolo como así por encima, me parece que se ve más bonita, o sea, más fácil esa ecuación. ¿Listo? Entonces, esto va a quedar alfa L barra más alfa pi estrella es igual a P a la beta más 1, P a la beta sobre 1 menos beta, más 1 porque pasé el P que estaba al lado izquierdo a multiplicar, por beta a la beta sobre 1 menos beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. El pi estrella, por acá tengo una ecuación, la quiero copiar de algo que tenía por acá. Y la tengo. Me voy a copiar de esta ecuación, ¿listo? Entonces, P a la 1 sobre 1 menos beta. Entonces, alfa L barra más alfa. P a la 1 sobre 1 menos beta. De beta a la beta sobre 1 menos beta. Menos, creo que es así. ¿Dónde está? Sí, menos beta a la 1 sobre 1 menos beta. Sí, la copié. Listo. Esta es la ecuación o sea, eso simplemente es pi estrella. Listo, que era una ecuación feísima. Y acá, este P, pues quedaría beta, denominador común, entonces más 1 menos beta sobre 1 menos beta, beta a la beta 1 menos beta. ¿Listo? Lo prometo que esto no está tan difícil, no va a ser tan difícil al final. Ok. ¿Todo el mundo está conmigo o no? Todo bien, profe. Sí, profe. Entonces esto es alfa L barra más alfa P a la 1 menos beta. O más bien, lo que va a hacer es que todo lo que tenga P lo va a pasar al otro lado, ¿listo? Ah, no sé qué hice acá. Ay, no, no quiero, no me interesa nada de eso. No, Dios. ¿Cómo hago para borrar esto? ¿Alguien sabe? ¿Me ayudan? Not now. Igual y con la rayita de arriba, prof, trate de sacarlo como de la pantalla, la azul. Ok, a ver, ¿así? Ay, Dios, pero ¿qué es esto? Me lo voy a poner allá abajito donde no estorbe tanto. Listo. Entonces, va a pasar todo lo que tiene P al otro lado. Entonces va a ser algo así. Alfa L barra, ¿listo? Y de este lado va a quedar P. Esto me queda 1 sobre 1 menos beta por beta a la beta 1 menos beta menos alfa P a la 1 sobre 1 menos beta por esta cosa. Beta a la beta menos beta sobre 1 menos beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Voy a sacar todo lo que tiene P como factor común, o sea, saco el P como factor común. Queda beta a la beta 1 menos beta menos alfa beta menos beta. Listo, y paso todo eso a dividir y me queda alfa L barra dividido entre beta a la beta 1 menos beta menos alfa beta a la beta 1 menos beta menos beta a la 1 menos beta. Ay Dios. Y listo. Y todo eso por P a la 1 sobre 1 menos beta. Y ahora puedo elevar todo a la 1 menos beta para cancelar el exponente. Y me queda... Entonces, si escribo un solo beta más me va a dar como un paro cardíaco.
Y todo esto elevado a la 1 menos beta es igual al precio. Y entonces encontramos el precio de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, con ese precio de equilibrio, yo podría devolverme y meterlo en la ecuación de la demanda de cocos, de la demanda de ocio, de la demanda de insumos, de la oferta de cocos, y encontraría todas las cantidades de equilibrio, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, como esto ya es álgebra y no vale la pena gastarle mucho tiempo a esto, literalmente yo cogí y le dije a Wolfram Alpha, coja las ecuaciones y métase P estrella, y me dijo, muy bien, si usted hace eso, esta es la demanda de cocos y la oferta, porque demanda igual a oferta. Esta es la demanda de ocio y esta es la demanda de trabajo. Ahora, ustedes en un examen de pronto no tienen tiempo de meter esto en Wolfram Alpha, no importa si dejan todo expresado en términos de P estrella, ¿listo? Eso está bien. No, o sea, está bien. Entonces, listo. Tenemos la demanda de cocos, la demanda de ocio y la demanda de trabajo. Y estas son las cantidades que necesitamos porque son las cantidades de equilibrio, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Muy bien. Entonces, ya tenemos las demandas de equilibrio, también tenemos las ganancias de equilibrio, es una parte no importante. Listo. Entonces, resolvimos el problema, solamente como un recordatorio, como si esto fuera un problema de equilibrio, que es un poco extraño en este caso, porque es como si Robinson, cuando produce cocos, nos pusiera como un estante en la playa y va y compra cocos en ese estante, y entonces pues hace como intercambio de dinero entre él. No tiene mucho sentido. Entonces, lo que uno podría pensar es, pues, ¿qué tal si resolvemos este problema como como un óptimo de Pareto, o sea, como un planificador central? Entonces, si ustedes fueran a resolver este problema como un planificador central, ¿cómo lo resolverían? O sea, ¿cuál sería el problema que plantearían? ¿No? ¿No opinan? Maximizar la cantidad de cocos sujeta a la restricción de tiempo. No, porque lo que quieres realmente es maximizar la utilidad de la gente, ¿o no? Sí. Podríamos tomar como a Robinson Crusoe consumidor como el individuo A y a Robinson Crusoe productor como el individuo B y hacer la curva de consumo. No, eso es una buena idea, pero recuerden que las firmas no tienen, o sea, digamos, desde el punto de vista de, no sé, el planificador central y pues de cualquier persona, las firmas en sí no es lo que queremos hacer felices. Lo que queremos hacer felices es a los consumidores, ¿o no? Sí. Sí. Entonces yo como que lo que tengo que maximizar es la utilidad del consumidor, que en este caso es X a la alfa, L a la 1 menos alfa. Y digamos sería sujeto a que el nivel de utilidad de otros consumidores fuera mayor a un nivel barra, pero no hay más consumidores. Entonces ahí no pongo nada. ¿Listo? Sí. Y aparte de eso, había otras restricciones que poníamos en el programa planificador central, y es que fuera factible o no. Sí. Entonces, factibilidad aquí básicamente lo que quiere decir es que los cocos que consumo no pueden ser más que los cocos que produzco, y que el tiempo que se usa, tanto en ocio como en producir cocos, no puede ser más que todo el tiempo de la economía. Entonces, esto es que sea factible. Sí. Listo. Entonces, ahora, si ustedes solucionan esto, ¿qué van a encontrar? Oiga, profe, ¿y no es lo que dijo de que al planificador central no le interesa el problema de maximización? ¿No entra allí también como el problema de como que No, solito? Sí.
de la firma, o sea, el problema de la firma está como implícitamente acá, más o menos, pero digamos, al planificador central no le importa si la firma hace mucho dinero o no. Lo que le importa es que el consumidor esté feliz, como debería ser. Vale. Pero entonces, si ustedes resuelven esto, o sea, intuitivamente, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Va a ser un óptimo. ¿Un óptimo de Pareto? Sí, exacto. Entonces esto me va a dar un óptimo de Pareto, ¿o no? Porque es el problema del planificador central. Sí. Y por el primer teorema del bienestar, ¿cómo se debería comparar este óptimo de Pareto con el equilibrio de mercado? ¿No sería en el mismo punto, profe? Exacto. O, pues, mejor dicho, si este problema tiene una sola solución, que va a ser el caso, pues tienen que ser el mismo punto. Pero si este problema tiene varias soluciones, que es la curva de contrato, este equilibrio tiene que ser uno de esos puntos de la curva de contrato, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, como tarea, háganlo. O sea, pues si quieren, es buena práctica para el examen. Traten de solucionar este problema, o sea, solucionen todo esto y comparen esta solución con la del equilibrio de mercado y, digamos, comprueben que el primer teorema del bienestar se cumple. ¿Listo? Vale. Súper. Y entonces ya, acabamos la clase acá y la siguiente clase vemos el siguiente ejemplo.